Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que estén bien, yo estoy bien. Esto es un vídeo que tenía pendiente, que, que me nació hacerlo esa semana que estuve suspendido. Eh, lo hice, pero no lo pude subir. Fue cuando caí en cuenta de que me habían suspendido. Pero bueno, lo voy a hacer, que lo quiero hacer porque me parece que es importante. Quiero dejar mi testimonio de ello. Resulta que la semana pasada llegó mi hija del colegio, mi hija de 5 años, eh, contándome lo que había ese día, me habían enseñado ese día. Eh, parece, parece no, para ella fue importante porque no es algo que suele hacer conmigo, es verdad, lo hace con su madre. Eh, pero ese día me lo contó a mí. Me dijo, papá, tú sabes que nuestro mar, el Mediterráneo, es el más sucio que hay. Y yo, ostras, pues no lo sabía. Eh, también me habló de unas montañas. Me dijo, la montaña más alta no es el Everest. Que por cierto, no he buscado eso. No he buscado eso. Yo tenía entendido de que sí lo era, el Everest. Pero bueno, me dijo eso. Y también me dijo eh, con mucha pena, con tristeza, que había visto imágenes de, de animales en el mar muertos, o esas típicas imágenes que aparecen enredados en plástico, en bolsas, o saben, ¿no? La hemos visto mucho. Peces muertos, suciedad. La cuestión es que yo percibí esa tristeza de mi hija, porque resulta que a mi hija le atraen mucho los animales, a su hermana también y a su madre también, muchísimo. Eh, quizás un poco más de la cuenta. Pero bueno, la cuestión es que le atraen los animales, les gustan los animales, siente mucho aprecio por los animales, se lleva bien con los animales, a veces no. La cuestión es que tenemos animales en casa, 3 ya, y está muy relacionada con los animales, y me parece que aquello le impactó, ¿no? Ver aquellas imágenes. Eh, y, y veo ahí un trasfondo que ha acompañado al ser humano, porque ya desde muy pequeño nos los van introduciendo, que es la culpa, ¿no? Es el cargar con un peso eh, con el cual no eres eh, ni responsable y, y ni mínimamente consciente de ello, ¿no? De ese complejo problema que se supone es la
contaminación. Estoy diciendo que no existe. Creo que existe ese problema. Creo que no hemos sabido muy bien cuidar, ¿no?, de la naturaleza, darle el valor verdadero que tiene la naturaleza al que de la cual provenimos, ¿no? Y a su vez nos provee a nosotros. Porque algo tan básico como el respirar, la necesidad de oxígeno que tenemos, la exhalan los árboles, ¿no? Sale de la naturaleza, nuestro principal combustible, y luego el agua, ¿no? Sin ambas no sería posible la vida, y ambas son naturales, ¿no? Pero hay esa maldita manía de cargarnos con culpas y de crear algo tan dañino como es ideología. Porque es una ideología eso. Para mí es una ideología. Porque cualquier cosa que no sea desde la mera conciencia, desde el amor, desde la observación de las virtudes de algo, que te lleve a valorarlo, se construye una ideología. Ideología que hoy podemos ver se van radicalizando en cualquiera de los ámbitos. En lo de la protección de la naturaleza lo vemos, ¿no? Lo vemos. Comportamientos radicales en defensa de los animales, abro paréntesis aquí. Es curioso que esos defensores de la naturaleza hoy estemos consumiendo dióxido de carbono a tutiplén y no he visto ningún reclamo de ello. Cierro paréntesis. Entonces, por un lado, ese cargar de culpa, de que ya el ser humano desde pronto se empieza a mirar como algo, como un depredador, como un ser despreciable que ataca su propio ecosistema, y me parece lamentable que hagamos eso, pero es que si ponemos un poco de atención nos damos cuenta que en todo, con respecto a la educación, partimos como desde ese punto, ¿no? O ese punto de culpabilizar se le da mucha importancia, ¿no? Es como si mira lo mal que te portas, ¿no? Y mira lo que sucede, ese señalar. Y recuerdo aquí unas palabras de, de Claudio Naranjo, un psiquiatra chileno que mezcló la psiquiatría con la espiritualidad, que decía en cuanto a la educación, porque era algo que él tenía ahí muy presente. Digo tenía porque murió hace un año o 2 años, que era la educación, y él decía:
algo que me hizo muchísimo sentido y que creo profundamente que es así, ¿no? Que es, enseñamos el mal eh, o pretendiendo enseñar el mal, en- en- perdón, es que lo estoy diciendo con mis palabras, no recuerdo cómo lo dijo, pero era algo como buscando enseñar el bien, enseñamos el mal, ¿no? Y es tan sencillo como, ¿por qué no? Y aquí va mi propuesta. ¿Por qué no mostrar imágenes, las cosas buenas que ha hecho el ser humano? ¿Por qué no mostrar eh, vídeos de esos grandes documentales que se han hecho del mar, por ejemplo, ¿no? De los misterios del mar, hay cosas fabulosas ahí, eh, hay trabajos maravillosos y hay gente que consciente, que cuida de ello y valora eso y creo que podrían servir de inspiración, ¿no? Más que mostrar ese lado irresponsable, inconsciente del ser humano, que también lo tienen, también lo hemos tenido, también lo tenemos, eh, mayor o menor medida, es así, pero cuando se trata de la educación, cuando se trata de niños que están creciendo, no hacemos más que mostrarle o con mucha regularidad demostramos el lado oscuro y se le señala, de alguna manera se le señala. eh, Porque repito, mi hija llegó muy jodida ese día. Yo lo noté, llegó muy jodida ese día. Me contaba aquello sí, con entusiasmo de que había aprendido algo, le habían enseñado algo, pero también con cierto dolencia de aquello que había visto, ¿no? De aquellos animales. Yo me imagino las imágenes, yo las he visto, todos las hemos visto. Entonces, es un error es un error que cometemos y lo seguimos cometiendo y pareciese que no hemos aprendido, ¿no? No hemos aprendido el cómo transmitir, el cómo llevar la visión esperanzadora del ser humano, ¿no? Que es lo que creo te haría verdaderamente consciente en cuidar aquello, ¿no? Desde la conciencia, no desde el resentimiento o del odio incluso, ¿no? De odiar a otro ser humano qué sé yo, por no reciclar bien, por no tirar el plástico en el plástico o en el cartón o en el cartón, ¿no? Eh, Ese tipo de cosas que lo vemos y lo hemos vivido de alguna manera u otra y implicamos a los niños repito, en un problema sumamente complejo del cual ellos evidentemente no tienen ninguna responsabilidad. Que estoy de acuerdo con que se cree, con que se le lleve esa información, con que se le manifieste la importancia y el valor de la naturaleza. Lo que no estoy de acuerdo en absoluto son los métodos que se usan, no solo en esto, eh, en todos, en todo, eh, porque está ese factor común en todos los puntos que se tocan, que implican al ser humano,
hay como una cierta intención, sí, hay una cierta intención o una intención de no elevarnos, no elevar al ser humano, sino hundirlo, hundirlo. Y creo que es lo que nos ha traído hasta aquí. Porque primero, o segundo, tercero, no voy a enumerar, da igual. ¿Cómo vamos a ser conscientes de un problema tan complejo y tan grande cuando no somos conscientes ni de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué la educación no empieza por crear conciencia de nosotros mismos, ¿no? Porque una de las cosas que le pregunté a mi hija, le hice una pregunta muy concreta, muy clara, para ir, digamos, tanteando, ¿no? ¿Qué había quedado de aquello, ¿no? Y le pregunté, ¿qué tú crees que es más importante, los animales o los seres humanos? Y ella me respondió, los seres humanos. Y yo, claro que sí, a los animales los queremos mucho, los respetamos, forman parte de la naturaleza también, como nosotros, son seres vivos también. Eh, pero los seres humanos son los seres humanos. Entonces, un ser humano consciente, pues es un ser humano que va a cuidar y a velar por la protección de otros seres vivos, ¿no? Se identificará con él, con la naturaleza, con todos los seres vivos, pero consciente, no, no desde el resentimiento o la culpa. Entonces son estas cosas llamativas, ¿no? Curiosas, que, que ocurren en las escuelas, en los colegios, y que uno se da cuenta cómo va formando, ¿no? O deformando, deformando, nos va deformando. Porque una cuestión simple, para tocar un poco la actualidad, eh, con nuestros abuelos, eh, ¿qué ha ocurrido este año 2020, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Eh, por poner un ejemplo. Después, otro ejemplo, también ligado a esos dos extremos más vulnerables, ¿no? Que son los ancianos y los niños. ¿Cómo es que a un niño, a un bebé, eh, a su madre, cuando le da luz, solo se le permite, en el caso de que trabaje, ¿no? De que ya hay, ya hay jardines de infancia o en los que con 4 meses se deja a un bebé, ¿no? Entonces esos defensores de la naturaleza, ¿no? Yo les preguntaría, ¿esto les parece muy natural? ¿Que sea así? Entonces, eh, la educación deja mucho que desear, no tiene nada en cuenta el valor que tenemos como ser humano, la potencialidad que tenemos, la capacidad que tenemos natural, que poseemos los seres humanos, no la tiene nada en cuenta, en absoluto. Entonces, ya
partimos de una base totalmente contraproducente, ¿no? Entonces nos van llenando la cabeza de ideas con lo peligroso que se pueden convertir posteriormente esas ideas, ¿no? Peligroso para el individuo y para el colectivo. La cuestión es que seguimos R que R, ¿no? Con esa con ese deseo, esa pasión por el cuidado de la naturaleza, pero la naturaleza del ser humano nos las pasamos por el forro, ¿no? Es curioso por llamarlo de alguna manera. Yo hoy no tengo ninguna duda de que hay una intención en ello. Hay una intención en ello. Dicho esto, le queda cada vez menos tiempo a esta educación, a esta manera de ver el mundo, de mostrarnos el mundo, de enseñarnos el mundo a medias, con lo que eso genera, ¿no? Perdón, una verdad a medias, una verdad tergiversada, es algo que nos lleva tarde o temprano al conflicto, nos lleva al enfrentamiento, nos lleva a la confusión, nos lleva a la incertidumbre, a la zozobra. Y en esto hemos crecido generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? Desde ese punto de partida, ¿no? Y bueno, lo único que nos queda es equilibrar eso desde casa, ¿no? Buscar la manera de compensar, de por lo menos dar la oportunidad de la duda de que no es así como te enseñan en el colegio, de que hay algo más, de que hay otra parte, de la historia, y no hace falta esperar a que sean grandes, porque al igual que la escuela les propone eso con 4 años, 5 años, 6 años, 10, 12, pues no hay que esperar contrarrestarlo cuando seamos adultos, ¿no? También, por lo menos yo así me lo planteo. Ya he tenido conversaciones con mi hija y con Carmen, la hija de mi mujer también, que tiene 11 años, con cosas que se han producido en el colegio, cosas que me espantan, y por lo menos poner que pongan esa atención y de que no es la verdad lo que en el cole enseña. Y no solo que no es la verdad, sino que nos cargan de culpas. Y nada, espero que estén bien, que sigan bien. Jesús es mi pastor, mi redentor, la furia del presente, la furia del amor. Que Dios nos bendiga.